Hoy, 7 de octubre de 2024, Colombia amaneció siendo un país menos odiador. Colombia amaneció siendo un país menos violento, porque esas eran las acciones que tomaban señores como Luis Carlos Vélez a través de los micrófonos de la FM, de esa emisora que él dirigía. Pero que gracias a sus comentarios paupérrimos sobre la COP16 y también sobre Telepacífico, pues al parecer el señor se quedó sin empleo. Hasta este momento, pues sigue siendo una incógnita, pero por parte de Luis Carlos Vélez, que diga específicamente por qué salió de la FM, porque pues para todos los colombianos es completamente transparente que el señor dejó su cargo, porque en RCN posiblemente lo despidieron después de esos lamentables comentarios que hizo en contra de este evento tan importante para nuestro país y sobre todo para la biodiversidad y el medio ambiente. Evento al que por supuesto pues él quiso por debajear, se siente más que él fue como clasista, porque este evento se va a llevar a cabo en el país, en Cali. Por supuesto va a beneficiar a los caleños de muchísimas maneras, los va a beneficiar con el turismo, con la economía, los va a beneficiar incluso visiblemente, no solamente a Cali, sino a toda Colombia, frente a los ojos de todo el mundo. Pues bueno, ese señor hoy no madrugó a trabajar, tal cual ustedes lo están viendo allí en la cuenta de Mamertos. Ellos escribieron: ¿sí saben quién no madrugó hoy a trabajar? Sí, señores, el señor Luis Carlos Vélez. La FM quedó bajo la dirección ahora del señor Juan Lozano. El señor tampoco es que sea un muy buen periodista, porque de hecho ni siquiera tuvo las agallas de frenar a Luis Carlos Vélez en el momento en el que él estaba haciendo sus comentarios despectivos de la COP16, y eso que el señor Juan Lozano fue ministro de Ambiente. Imagínense ustedes en manos de quién quedó la FM. Pero pues bueno, adicional a eso, él fue senador por el partido de la U, partido tradicional de nuestro país, partido de oposición, partido de derecha, y pues bueno, esa es la nueva cabeza que está allí al frente de la FM. Pero por supuesto, pues gran parte de los colombianos se alegró de la salida de este señor nefasto Luis Carlos Vélez. Por eso quiero que empecemos inmediatamente este video con las opiniones de algunos ciudadanos. Esta cuenta de X que se llama No Más Corruptos escribió lo siguiente, que por supuesto tiene toda la razón y con lo que concuerdo perfectamente. Ellos escribieron: a Luis Carlos Vélez no lo sacaron de la FM por decir ninguna verdad, ni por ser contrapoder, ni por hacer periodismo con rigor. Lo sacaron porque se mamaron de las embarradas que hacía que cada vez eran más frecuentes y por tanta babosada que escupía. Completamente. ¿Qué verdades decía Luis Carlos Vélez? ¿Él era contrapoder? ¿Hacía periodismo con rigor? Ninguna de las anteriores. El señor solamente utilizaba los micrófonos para decir mentiras y por supuesto para destilar todo el odio, porque recordemos que Luis Carlos Vélez ni siquiera es periodista. El señor es economista, por eso no tiene ni siquiera los principios básicos del periodismo, que por supuesto es el rigor y la verdad. Otra usuaria de X escribió: la COP16 nos dejó sin Luis Carlos Vélez. Eso para mí es mejor que la final de una Champions. Y eso que la COP ni siquiera ha empezado formalmente en nuestro país. Octubre empezó el mes de la COP16, pero formalmente no ha empezado, y vean ustedes, ya tiene logros bastante importantes como el de dejar a Luis Carlos Vélez por fuera de la FM. Pues bueno, varios usuarios, varios empresarios también, como el señor Mario Hernández, han utilizado sus cuentas personales para lanzar allí sus pullas, sus interrogantes, como que supuestamente, no lo está diciendo ahí, pero sí varias personas indicaron que supuestamente Luis Carlos Vélez había salido, que porque se estaba sesgando a la prensa, que porque ya no había libertad de expresión, que porque no había libertad periodística, en fin, cuando pues ya todos sabemos por qué salió el señor, por sus mismos actos. Si el señor no actuara tan mal como suele actuar, pues el señor seguiría en la cabeza allí de la FM. Mario Hernández, empresario de nuestro país, uribista, también escribió lo siguiente: ¿qué pasa en Semana? No volvió el control de Andrea Nieto, ni Vicky en Semana, ni Salud. Gilinski quiere acabar con Semana.
lástima, escribió allí Mario Hernández, que ni siquiera puntuación tiene, pero pues ahí más o menos le entendemos. Frente a esto, Wally le respondió inmediatamente y le dijo una verdad sin tantas palabras. Y le dijo, a Semana la acabaron hace años, cuando Vicky Dávila empezó a dirigirla. Y no solamente eso, recientemente la ha acabado muchísimo más después de que están utilizando este supuesto medio de comunicación para convertirlo casi que en la plataforma de campaña presidencial de la señora Vicky Dávila. En cada momento en el que la señora Vicky Dávila de Géneco, de esos Géneco corruptos, de esos Géneco incluso paramilitares, porque estuvieron también con el señor Salvatore Mancuso y él en varias oportunidades lo ha mencionado, que al parecer prestaban sus fincas, los Gilinski, para que estos paramilitares se reunieran, pues entonces ahora esta señora utiliza esta revista de forma descarada para hacer eco de esos momentos en los que ella posa frente a diferentes personas, está en auditorios vacíos, porque también hay que dejar completamente claro que incluso son varios los auditorios vacíos a los que esta señora ha asistido. Es decir, no le comen cuento a la señora Vicky Dávila y eso ha quedado claro en sus últimos eventos. Wally, de hecho, él que fue una de esas personas que fue violentada por el señor Luis Carlos Vélez sistemáticamente a través de su programa, que de hecho ni siquiera el señor tuvo el descaro en algún momento de al menos invitarlo para conocer su opinión o su posición, pues se refirió frente a ese posible despido o renuncia, sí, más bien renuncia en vez de despido del señor Luis Carlos Vélez de la FM. Igual y en su momento escribió: mi revelación sobre las declaraciones de Luis Carlos Vélez y la COP16 hicieron posible su salida, según me cuentan. Digo revelación porque fue un video que me pasaron y que hice viral. Eso teniendo en cuenta que nadie escucha esa porquería de emisora. Poco a poco los medios tendrán que ir avanzando en periodistas que representen el verdadero sentir de la comunicación social. Hoy gana el verdadero periodismo. Así es, creo que esta también es una gran lección para los futuros periodistas de nuestro país, para que sepan qué es lo que no tienen que hacer en el periodismo, no caer tan bajo como cayó el señor Luis Carlos Vélez para mantener audiencias, porque todos sabemos que en este momento y a este punto son varios los ciudadanos que han decidido migrar a otras plataformas como a los medios alternativos para poder informarse. Pues la señora María Andrea Nieto, que es la persona que nos manda a recoger gas, que a este momento no sabemos cómo se recoge el gas, no nos ha hecho tutorial la señora María Andrea Nieto allí en su sección de El Control en Semana, le tomó pantallazo a ese trino de Wally que acabamos de leer y ella escribió lo siguiente: desde RTBC hay un plan para perseguir a la prensa y callar las voces de los periodistas que no le gustan al cambio. Este trino del contratista promotor de tendencias en contra de los medios y en donde se declara vencedor indicaría que sí. Bueno, varias cosas que decir. O sea, hay que mencionar entonces que ahora no se puede salir tampoco a dar una opinión o a mostrar lo nefasto de este periodismo, porque ya entonces, según todos los de oposición y los que hacen parte de esos medios tradicionales, indican que supuestamente se están persiguiendo a la prensa, que los quieren callar, que quieren callar sus voces y las voces de esas personas que no están con el cambio. Bastante mentiroso lo que menciona allí María Andrea Nieto. Ania Bello también le respondió. Ella en algún momento se lanzó al Senado de la República por el Partido del Centro Democrático y ella dijo: poco a poco irán apagando las voces independientes. ¿Ustedes en serio creen que el señor Luis Carlos Vélez era o es una voz independiente? Por supuesto que no. El señor no es una voz independiente. Jair escribió: préstenle mucha atención a este trino. Nieto: a Luis Carlos Vélez, los dueños de la FM lo echan con una respectiva patada en el 4 letras por mediocre, por torpe, por inservible y no por ser periodista. Si Luis Carlos Vélez realmente hubiera sido periodista, no habría salido a decir las estupideces que decía a diario desde ese medio de comunicación. Las preguntas serían: primero, ¿cómo se les ocurrió a los dueños de la FM contratar a Luis Carlos Vélez? ¿Y por qué demoraron tanto en echarlo? Si Vélez la
constantemente. Preguntas que se hacen los ciudadanos, preguntas que se hacen los colombianos y que con las que por supuesto concuerdo perfectamente. El señor primero no es periodista, él no debería estar en este caso dirigiendo un medio de comunicación porque no es periodista, no sabe los principios básicos del periodismo, que es el rigor, la verdad, que es la imparcialidad. El señor no tiene absolutamente nada de eso. Pues Wally respondió y él mencionó lo siguiente. Sí, María Andrea, la verdad es que hay todo un plan. Yo le dije a Luis Carlos Vélez que cogiera su micrófono y que dijera toda esa andanada de estupideces para después ir a decirle a la organización Ardila Lule que lo sacara de la FM como Pepa de Guama. Pilas, porque ya casi me reúno con Gilinski y ahí temblaría la revista Semana. Bueno, queda completamente claro que las redes sociales de verdad son un elemento primordial, que desde los medios alternativos por supuesto se está develando la verdad, pero que también se está haciendo justicia por este nefasto periodismo al que han llegado personas como María Andrea Nieto, Vicky Dávila, Néstor Morales, el señor Luis Carlos Vélez, que por supuesto gracias a todos los ciudadanos que hicieron viral ese video publicado por Wally, pues el señor hoy se levantó sin empleo por sus actuares, por sus palabras, por sus nefastas mentiras en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Otra de las personas que por supuesto salió indignada a través de la revista Semana a hacer una columna del señor Luis Carlos Vélez fue nada más y nada menos que Pacho Santos, el señor al que incluso Salvatore Mancuso en varias oportunidades lo acusó y lo mencionó, indicando que él había sido el que solicitó la creación del bloque capital en la ciudad de Bogotá, en conjunto con las Autodefensas Unidas de Colombia, este grupo paramilitar que por supuesto le hizo tanto daño a nuestro país. Pacho Santos a través de su cuenta de X escribió, escuchen por favor, la salida de Luis Carlos Vélez de RCN es un mensaje funesto para la libertad de prensa y es un triunfo para Gustavo Petro. Su salida, que no les quede duda alguna, es debido a presiones del gobierno, ya ha sucedido antes. Vélez logró subir la audiencia de 280,000 a casi 900,000 y era la voz de un sector social y político que hoy queda huérfano. Sobre eso, el señor escribió en la revista Semana. Ya sabemos a qué sector social y político le escribía el señor Luis Carlos Vélez. A ese que siempre ha tenido el poder en nuestro país y que por supuesto con el gobierno del presidente Gustavo Petro ya no lo podían seguir teniendo. Eso por un lado, pero por el otro, insinuar que fue el presidente Gustavo Petro el que solicitó la salida del señor Luis Carlos Vélez, de verdad que es caer demasiado bajo y no reconocer que Luis Carlos Vélez de verdad hace muchísimo tiempo tenía que haber salido de la FM. Eso no era periodismo, el señor utilizaba ese micrófono como una, me perdonan la expresión, pero lo utilizaba como una vieja chismosa, despotricando odio, mentiras y por supuesto con el único ánimo de perjudicar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y con esta imagen finalizo este video. Generuso le respondió y le dijo, a propósito de la columna de Pacho Santos en Semana defendiendo a Luis Carlos Vélez, dejaré esto por aquí. Este recuerdo que por supuesto no se nos puede olvidar a ningún colombiano, que Salvatore Mancuso reiteró en varias oportunidades que Pacho Santos fue la persona que pidió la creación del bloque capital. Esos que están allí sentados casi que, mejor dicho, como reyes, ganando grandes pensiones, le hicieron muchísimo daño a nuestro país, como el señor Pacho Santos. Este señor que por supuesto se ha salido básicamente con la suya porque las investigaciones al parecer continúan cojeando allí en su contra, pero que tarde o temprano la justicia llegará. Y no se nos puede olvidar, por favor, que Salvatore Mancuso en repetidas ocasiones lo mencionó. Así que todo lo que venga de este señor, la verdad es que es poco o nada creíble. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por haber llegado, por supuesto, a esta parte del video. Como siempre les digo, muchísimas gracias por seguir apoyando a los medios alternativos. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like, compartirlo para que, por supuesto, esta información sea mucho más visible. Pero adicionalmente, invitados a que comenten. Yo siempre los leo, a mí me encantan sus comentarios porque son muy importantes. Sus opiniones, por supuesto, también son las que tienen al punto en donde lo tienen. Y
Por último, no olviden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp en la parte inferior de este video, en la descripción del video, le dan ver más, ahí se van a desplegar unos links. El primero corresponde a nuestro WhatsApp para que nos sigan por allá. Pues bueno, a todos muchísimas gracias, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.